Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor. La lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Amén. Qué bendición, hermanos. Pueden tomar sus lugares y vamos a dar a la entrada para la palabra de Dios. Si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardes mis estatutos y mis decretos, Yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel. mas si vosotros os olvidaréis y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y serviréis a dioses ajenos y los adoraréis, Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. y esta casa es tan excelsa, será espanto a todo lo que pasare, dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuando dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, Y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en esta hora, Dios, de esta mañana, Dios. Que tú, Dios, puedas entrar, Dios, en cada uno de nuestro corazón, Dios. Que en este servicio de Dios sea de gran bendición, Padre. Dios, háblanos, Padre. Háblenos en esta preciosa mañana, Dios. Háblenos por medio de tu palabra, Dios. Por medio de tu mensaje, Señor. Háblenos, Padre. Dios, tú, Señor, conoces nuestros corazones, Dios. Señor, tú conoces nuestro pensar, Dios. Dios, si queremos, Señor, arreglar, Dios, nuestra vida, Señor. Te pido, Dios, que permitamos, Señor, arreglar nuestra vida, nuestro pensar, nuestro corazón, Padre. Dios, sea un pueblo, Señor, temeroso, Señor. Temeroso, Padre. Que la descendencia, Señor, sea, Dios, temeroso, Señor. Que la generación, Dios, esa generación, Dios, sea temeroso, Padre. Gracias, Padre. Gracias, porque, Señor, tú eres bueno, Señor. Oramos, Señor. Gracias, Dios, por nuestro evangelista Santos Gámez, Dios. Está aquí con nosotros, Dios, ya ha llevado tiempo, Dios. Hemos trabajado juntos, Padre. Y ayúdanos, Dios, a seguir trabajando, Dios. Y que comencemos, Dios, esa obra, Dios. Y podamos terminar, Padre. Dios, no para sentarnos, Señor. Terminar, Dios, para ver más y más necesidades, Padre. Gracias, Dios. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El consejo, hermanos, de nuestra vida y también de las advertencias para cada uno de nosotros, hermanos.
Si la palabra de Dios, cómo, hermanos, las cosas, hermanos, están bien, hermanos, y cómo va bien, hermanos, cuando hermanos, el pueblo, hermanos, busca a Dios, cuando la casa, hermanos, busca a Dios, cuando la familia busca a Dios, y cuando todo, hermanos, está en busca de Dios, hermanos. Estaba yo preguntando, hermanos, y estaba yo, hermanos, analizando, hermanos, una y otra vez de las cosas que todo el momento hemos pasado, hermanos. Y hice una pregunta a los hermanos. Quizás ahorita, hermanos, ahorita en este momento, todos estos momentos, hermanos, nadie, hermanos, se ha, hermanos, si se ha acordado, o nadie, hermanos, se ha puesto, hermanos, en tristeza, hermanos, de todo lo que pasamos, hermanos. Ahorita, hermanos, hasta se nos ha olvidado, hermanos, dónde pasamos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos bien bendecidos, hermanos. Estamos aquí, hermanos. Somos bien bendecidos, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Nada se acuerda de lo pasado, hermanos. De lo que tenía, no, hermanos, somos bien bendecidos, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Pero estaba yo, hermanos, viendo, hermanos, conforme a la palabra de Dios, hermanos, viéndolo bien, hermanos. Y si, hermanos, y si podemos experimentar en nuestras vidas, hermanos, y podamos centrarnos, hermanos, esa bendición, hermanos, a muchos de nosotros pueda ayudarnos, hermanos, para seguir, hermanos, buscando a Dios, hermanos, seguir, hermanos, buscar el rostro de Dios, hermanos, seguir humillándonos delante de Dios, hermanos. Esa pueda provocar un impacto en la vida cristiana, hermanos, para reconocer a Dios a muchos de nosotros, pero también, hermanos, puede hacer al revés a muchos de nosotros, hermanos. Podemos, hermanos, confiar, hermanos. Podemos, hermanos, olvidarnos de las cosas, hermanos, de Dios. A muchos de nosotros, hermanos, quizás nos va a ayudar, hermanos, de estar más agradecidos y más cerca de Dios y reconocer lo que Dios ha hecho. Pero también puede pasar, hermanos, que muchos de nosotros podemos alejarnos de Dios, ya no vamos a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad. Estamos aquí, hermanos. Una de estas dos cosas pueda pasar. Pero por medio de este mensaje yo le quiero decir, hermano, usted y yo, hermanos, o la iglesia, hermanos, nosotros debemos de estar, hermanos, siempre humillados delante de Dios, hermanos, porque es el que nos ha ayudado hasta este momento, hermanos. Porque si el pueblo, hermanos, se aleja de Dios, hermanos, si el pueblo, hermanos, se distancia de Dios, ya no busca a Dios, la familia ya no busca a Dios, el pueblo, hermanos, ya no busca como debería de buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, todas las cosas, hermanos, se hacen contra, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que cuando todo ya se haya hecho, se haya acabado, hermanos, dice la Biblia, en su propia casa él se fue prosperado. Y hermanos, si nosotros estamos viendo, hermanos, cuántas bendiciones hasta quizás, hermanos, muchos se pueden dar cuenta, no, pero tantas bendiciones, ya hay que parar las bendiciones. Y hasta hay gente que nos han dicho, ya pare la bendición, ya pare la bendición. Yo he tratado de decir, pare, ya no manden la bendición, no, no, pero en vez de parar, hermanos, llega la bendición, hermanos. Amén. Llega la bendición, hermanos. En vez de parar, llega la bendición, hermanos. Es una bendición, hermanos. Pero, hermanos, pero también podemos entender por qué llega la bendición, hermanos. Ahí está la respuesta, hermanos. Porque el pueblo, hermanos, se ha hecho fiel y firme delante de Dios, hermanos. Porque ha buscado el rostro de Dios, porque se ha animado, hermanos. Porque, hermanos, se ha hecho fiel, hermanos. Pero, hermanos, si podemos otra cosa, hermanos, en contra de las cosas, hermanos. Cuando el pueblo ya no busca a Dios. Cuando el pueblo ya no se acuerde, hermanos, de Dios. Cuando el pueblo ya no ore, hermanos. Cuando el pueblo, hermanos, ya no reconozca, hermanos. Puede haber, hermanos, las cosas en contra, hermanos, cuando ya no busquemos a Dios, hermanos, cuando nos conformemos, hermanos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Será un pueblo de espanto, hermanos.
¿Por qué, hermanos? Porque ya no se busca a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, yo le quiero animar, hermanos, en esta mañana, hermanos. No te olvides, hermanos, de Dios. No nos olvidemos de Dios, hermanos. Qué bendición, hermanos, de lo que tenemos, hermanos. Con que habrá cosas de lo que no hemos, hermanos, podido tener, hermanos. Pero con todas las cosas, hermanos, que Dios ha permitido, hermanos, tener, vivir, hermanos, con estas cosas, hermanos, busquemos a Dios, hermanos. No nos olvidemos de Dios, hermanos. Hermanos, estemos humillados de Dios, hermanos. Estemos humillados de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Crónicas 7:19. Mas si vosotros, 2 de Crónicas, hermanos, 7:19, hermanos. Mas si vosotros os olvidaréis y dejar mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis a servir a dioses ajenos y a los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que ha santificado a mi nombre, yo lo arrojaré de mi presencia. Y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Pastor, pero nosotros creemos que en todo el paso del transcurso del tiempo fuimos más fuertes. No, hermano, no es porque fuimos más fuertes, hermanos. Si toda esta bendición que vemos, hermanos, y si Dios, hermanos, nos ha tenido aquí, no porque somos fuertes ni porque somos mejores. Una cosa que ha impactado, hermanos, la fidelidad, hermanos. La fidelidad. Porque fuimos fieles, hermanos, en estos pasos de los tiempos, hermanos. Si nosotros, hermanos, nos hubiéramos rendido, hermanos, todo eso se hubiera acabado, hermanos. Si nosotros, hermanos, hubiéramos mirado atrás, hermanos, hubiéramos dicho, ¿para qué queremos sufrir? ¿Para qué queremos empezar? Hermanos, todo eso se hubiera acabado, hermanos. Habrá gente, hermanos, habrá iglesias o hermanos que vienen a animarnos y dicen, no, es una gran bendición. Qué bendición que no se rindieron, qué bendición porque son fuertes. A veces pienso, hermanos, no porque somos fuertes, hermanos. Porque, hermanos, Dios puso en nuestro corazón, hermanos, esa humillación, hermanos. Y tuvimos que ser fieles al Señor, hermanos. Eso es la que nos fortaleció, es la que nos animó, es la que nos trajo acá, porque, hermanos, esa cosa, hermanos, la que nos levantó, hermanos, la bandera, hermanos, en lo alto, delante de Dios, hermanos. Qué bendición, hermanos. Qué bendición, hermanos. Y gracias a Dios porque nos han animado, hermanos. Y gracias a Dios porque han venido, hermanos, y nos han dicho valientes. Y gracias a Dios, hermanos, porque nos han dicho valientes, gracias a Dios. Pero, hermanos, nosotros no fuimos tan valientes, hermanos. Quizás nosotros, hermanos, tuvimos en un tiempo, hermanos, de tristeza, de miedo. Pero ¿sabes por qué, hermanos, estamos aquí? Porque hemos sido, hermanos, fieles al Señor, hermanos. Y todo, hermanos, ha sido fiel. Hermanos, pero deja de ser fiel, vas a ver, hermanos. Aún estando en la paz, vas a ser perseguido. Con tu propia mentalidad. Vas a ser perseguido con tu propio hermano que está sentado al lado a tu lado. Y vas a pensar que él te está persiguiendo. ¿Por qué? Porque tú estás mal con Dios. No más que no busques a Dios. Y te va a perseguir a tu esposa. Aléjate de Dios y ya no busques de Dios. Ya deja de buscar de Dios, deja el rostro de Dios. Y vas a ser perseguido de tu esposo. De problemas. Hermanos, yo le quiero, hermanos, decir, hermanos, que no dejemos, hermanos, y no nos cansemos, hermanos, de buscar, de humillarnos, hermanos, reconocernos, hermanos. Esta vida, hermanos, esta bendición, hermanos, a muchos de nosotros, hermanos, nos va a ayudar, hermanos, para seguir reconociendo y seguir buscando de Dios, pero quizás a muchos de nosotros les pueda afectar, hermanos, y va a decir, no, ya no necesito de Dios. Ya no quiero de Dios. Ya no le pido.
No, no, hermanos, hay que seguir pidiendo, hermanos. Hay que seguir animándonos. Hay que seguir adelante, hermanos. Hermanos, la humillación, hermanos, es muy importante, hermanos. Muy importante, hermanos. Nosotros, hermanos, no podemos nada, hermanos. Gracias a Dios, porque Dios, hermanos, nos dio esa valentía, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos dio esa fuerza, hermanos. Gracias a Dios porque nos dio esa fidelidad, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos dio, hermanos, esa vida, hermanos, de lucha, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Yo creo, hermanos, que si estamos aquí, hermanos, que se haga, hermanos, y que se haga una meta, hermanos, de buscar a Dios, hermanos. Que no estemos aquí por la tierra, hermanos, que no estemos aquí, hermanos, por las bendiciones, que no estemos aquí por la comunidad. No, hermanos, que estemos aquí, hermanos, para la obra de Dios, hermanos. Para la obra de Dios, hermanos. No es por la comunidad, hermanos. No es por el espacio, hermanos. No es por lo que estamos recibiendo. No, hermanos. Estemos aquí para la obra de Dios. Porque nosotros no salimos, hermanos, desde aquel pueblo, hermanos, donde Dios permitió salir para venir acá, hermanos, porque escuchamos, hermanos, que se va a hacer en grande, hermanos. Eso no peleamos, hermanos. Peleamos, hermanos, por nuestra fe, hermanos. Entonces, hermanos, no nos olvidemos, hermanos. Seguir luchando por nuestra fe, hermanos. Que nuestros hijos, hermanos, sean bendecidos y que sigan luchando, hermanos, por la fe, hermanos. En Cristo Jesús. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue, ¿qué? Prosperado, hermanos. Fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, pon 14, hermanos, punto, hermanos, y si se humillare mi pueblo, hermanos, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convierten, hermanos, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición, hermanos. No hay por qué olvidarnos, hermanos, de la obra de Dios, de la palabra de Dios. No hay por qué, hermanos, nosotros, hermanos, traicionar nuestra fe, hermanos. No tenemos por qué nosotros, hermanos, dar, hermanos, la espalda, hermanos, a la palabra de Dios, hermanos. Si estamos aquí, hermanos, es para reconocer, hermanos, que Dios es grande. Dios es grande, hermanos. Dios es grande, hermanos. Dios ha bendecido, hermanos. Y todas las cosas que hemos recibido, que hemos tenido de parte de Dios, gracias a Dios, hermanos. Porque Dios ha usado, hermanos, a nuestros hermanos, a las iglesias, Dios ha usado, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Que esto, hermanos, nos ayude, hermanos. Esto nos ayude, hermanos, de seguir adelante, hermanos, y de seguir buscando a Dios, hermanos. Y que esto nos ayude, hermanos, para pensar, hermanos, más allá, hermanos, de lo que tenemos, hermanos, que hacer con Dios, hermanos. Que eso nos ayude, hermanos, que para que nosotros, hermanos, podamos, hermanos, ser, hermanos, comprometidos con Dios, hermanos. Amén, hermanos. Que no se acabe aquí, hermanos. Que no, hermanos, que no permitamos en nuestra vida, hermanos, que entre el mal, hermanos, los malos pensamientos, hermanos, y diremos, no, hasta aquí nos ha ayudado Dios y hasta aquí se acaba todo. Después de varios años, 15, 20 años, ya nadie se acuerda de la Colonia La Paz. Ya nadie habla de la Colonia La Paz. No, porque de la Colonia La Paz fueron apagados, se pusieron tibios y se cansaron y ya no hicieron nada, y hermanos, y se rebelaron en contra de Dios y ya la paz ya no suena. No, hermanos, que no pase eso, hermanos.
Al contrario, hermanos. Tenemos, hermanos, que en qué pensar, en qué imaginar, hermanos, en qué orar, hermanos, en qué orar, hermanos. Tenemos en qué orar, hermanos, en qué humillar, hermanos, para decir a nuestro Dios que esa iglesia, la gran comisión, que esa iglesia La Paz, hermanos, siga impactando, hermanos, que en esta iglesia La Paz, hermanos, levante obreros de aquí a 20, 30 años, hermanos, siga corriendo, hermanos, la historia de La Paz, hermanos. Amén, hermanos. Amén.